Hola clase, soy Kelsey y voy a hablar sobre Luis Cernuda. Él nació en Sevilla en 1902 y cuando era un niño no le gustaba su vida y esto se refleja en sus obras. Él era un niño tímido y utilizó la poesía como un vía de escape. Comenzó a escribir poesía cuando tenía más o menos 9 años y se crió a estudiar la ley para ser abogado. Cernuda había vivido y trabajado en muchos lugares diferentes, incluyendo Madrid, Francia, los Estados Unidos y México. Luis Cernuda era una parte de la generación 1927 y era un grupo de poetas que fueron muy popular durante la Guerra Civil Española. Los temas de su poesía reflejan sentimientos y los temas que se encuentran en su propia vida. Escribir sobre los sentimientos de separación y desesperación. Estos sentimientos procedían de su exilio en Inglaterra. Cernuda exploraba su sexualidad a través de la poesía. Es uno de los poetas más influyentes de la poesía contemporánea. En su poema "Qué ruido tan triste", Cernuda utiliza imágenes para pintar una imagen en la mente del lector. Utiliza elementos de la naturaleza como Antonio, el clima, la arena y las joyas para crear las imágenes. También utiliza metáforas en todo el poema. Él compara las flores a la arena y los niños a las joyas. Hay repetición en el poema, repitiendo palabras mucho a lo largo del poema. Este se utiliza para dar énfasis y es un poema muy bello. Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman. Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados mientras las manos llueven. Manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas, cataratas de manos que fueron un día, flores en el jardín de un diminuto bosque. Las flores son arena y los niños son joyas, y su leve ruido es amable al oído. Cuando ríen, cuando aman, cuando besan el fondo de un hombre joven y cansado, porque antaño soñó mucho día y noche. Mas los niños no saben ni tampoco las manos llueven como dicen. Así el hombre, cansado de estar solo con sus sueños, invocó los bolsillos que abandonan la arena de las flores, para que un día decoren su semblante de